parte de las autoridades del juzgado y nunca se hizo nada. Nosotros perdimos el juicio en primera y segunda instancia porque el juez dijo que aunque Jesús Zaragoza me dio la entrevista, yo no tenía derecho a publicar. Y que, por ejemplo, como el asunto del narcotráfico que él me contó ocurrió en la frontera y ocurrió hace varios años, y yo vivo en el Distrito Federal, no podía publicarlo por la distancia. Nosotros, cuando perdemos en la segunda instancia, cuando nos iban a notificar que habíamos perdido en la segunda instancia, nuestras instalaciones fueron allanadas, estábamos ahí todos, era antes de la hora de la comida, y entraron los abogados de Zaragoza con policías de seguridad pública del Distrito Federal, actuarios del tribunal también, es decir, el mismo poder que detuvo a Miguel Vadillo el día viernes. Allanaron las instalaciones, nos pedían que abriéramos nuestros documentos fiscales, que no teníamos nada que enseñar porque Contralínea tiene unas oficinas modestas y no tenemos más bienes que pues los recursos intelectuales, ¿no? Que ahí hay mucho por producir, eso sí. Pero además ellos amenazaban con que abrirían nuestros escritorios, nuestras computadoras se las llevarían, todo esto. Entraron hasta la oficina de Miguel, que era la que estaba hasta el fondo, permanecieron ahí durante varias horas. Y nosotros sin saber qué hacer, porque no te esperas que vaya a ocurrir algo así, no lo puedes creer. Permanecimos atrincherados el resto del día y salimos uno a uno por miedo a que hubiera una detención. No estábamos tan alejados de lo que pretendían. Como nosotros veíamos tantas irregularidades y continuaron las amenazas de muerte, denunciamos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicimos una larga relatoría de todo lo que estaba ocurriendo y ante la Procuraduría General de la República, que tiene una Fiscalía de Delitos en contra de periodistas. En la Fiscalía le mandaron decir a Miguel Vadillo que retirara la demanda porque no la iban a revertir. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos poco se avanzó en el asunto. Hasta la fecha no hay una resolución. Nosotros sabíamos cómo estaba de viciado el juicio, puesto que cuando un juez te dice que no puedes publicar una entrevista, sabes que algo anda muy mal. Y por eso sabíamos que no íbamos a tener la protección del Estado mexicano, porque cuando yo comencé a investigar a Jesús Zaragoza, seguí con las publicaciones y cuando ya estaba la demanda publiqué los contratos de Juan Camilo Muriño. Inmediatamente hubo amenazas de parte del gerente de prensa de Petróleos Mexicanos, me dijo que me iba a arrepentir de lo que le había hecho a Juan Camilo. Y las amenazas subieron de tono cuando le entregué los contratos a Andrés Manuel López Obrador. Cuando nosotros publicamos esta investigación hubo muchas presiones para la revista y se intensificaron las agresiones de Jesús Zaragoza porque sus abogados dicen que, o nos dijeron en esa ocasión, que ellos tenían la protección del secretario. Y no lo dudamos, puesto que las investigaciones que hemos publicado nos llevan a algunos grupos de poder, específicamente al mismo presidente, a quien fuera su secretario particular y a Juan Camilo Muriño, que eran los tres personajes que despachaban en la Secretaría de Energía. Es el hilo que hemos seguido de los negocios que ellos han hecho, las redes con empresarios que han establecido desde 2003, que ingresaron al sector energético. Y bueno, ahora
intensifican las agresiones nosotros y que los abogados nos dicen que ellos tenían la protección del secretario, nosotros dijimos no vamos a poder hacer nada aquí, nos tenemos que ir al ámbito internacional. Nosotros estamos en vías de solicitar que en nuestro caso se llegue a la Corte Interamericana, porque evidentemente se trata de un asunto de un acoso de Estado y de empresarios que han sacado provecho del respaldo que les están dando los funcionarios federales, o no sabemos si sea al contrario, pero el asunto es que tenemos al Estado entero en contra nuestra. Los últimos incidentes, precisamente 2 días antes de que se diera la detención de Miguel, estábamos hablando con los defensores independientes de derechos humanos, que son quienes han estado respaldándonos sobre todo para pedir que la Comisión Interamericana tome nuestro caso. Y nosotros les decíamos que temíamos que algo más grave ocurriera porque nos negaron el amparo en el asunto de Jesús Zaragoza, y que al saber ellos que nos habían ganado en todo el proceso iban a seguir con más demandas, porque nos amenazaron con presentar 80 demandas. Y bueno, después viene la detención de Miguel por un supuesto desacato. Nosotros nunca recibimos una notificación y en realidad sería ingenuo pensar que con toda la parte jurídica que tenemos encima hubiéramos descuidado alguna parte así. No nos notificaron, sin embargo un juez liberó prontamente una orden de aprehensión, y déjenme decirles que el asunto ni siquiera ha llegado a los juzgados. No existe un expediente en contra nuestra en los juzgados aquí y el juez liberó la orden. Miguel Vadillo fue detenido en las condiciones que ya han hecho públicas diversos medios y que han sido condenadas incluso por el ombudsman capitalino, quien desde su experiencia advierte que esta se trató de una detención ilegal, puesto que no había elementos para que se hubiera dado, ¿no? Lo detuvieron como si fuera un delincuente, y es un comunicador responsable que ha ejercido durante 30 años su profesión, y que en la revista En Contralínea nos ha dado una lección de periodismo ético, y por eso es que estamos dispuestos a seguir hasta el final con este asunto. Yo me entero cuando Miguel está preso, él me manda a decir que hay una orden de aprehensión porque nadie nos notificó nada, y me escondo porque no sabía qué iba a hacer, no tenía un amparo. Ustedes, varios de ustedes escucharon el mensaje que transmití. Fue una situación ahí extraordinaria, que me hicieron llegar un teléfono porque yo no podía hablar por teléfono, mi familia no podía saber dónde estaba, no podía ni siquiera asomarme a una ventana, porque en el mejor de los casos podían detenerme. Yo no sabía qué pretenderían hacer conmigo, puesto que en el caso de Miguel, hasta que él hizo varias llamadas y que se vieron obligados ellos a llevarlo al Torito, donde no es algo risorio, ¿no?, que lo hayan detenido ahí. En mi caso yo temía cualquier cosa, porque ha habido las amenazas y hemos visto que Jesús Zaragoza tiene todo el poder, o hay mucho dinero detrás de todo este asunto, y hay consigna sobre todo del Estado de que se actúe con todo el rigor malsano en contra nuestra. Yo obtuve el amparo el día lunes por la tarde, por eso estoy hoy aquí, por eso pude salir. No hemos podido reincorporarnos a nuestro trabajo como reportera, yo, Miguel, como director, que tendríamos que estar en estos momentos cerrando nuestras investigaciones periodísticas. Ahora tenemos que estar preocupados porque no haya una orden nueva en nuestra contra o algún otro asunto judicial que atender.